la profesora, me acompaña la profesora Ana María Guairo, quien es la directora del posgrado de Derecho del Trabajo, adscrito al posgrado de la Facultad de Derecho. En nombre de la Universidad Católica Andrés Bello y de sus estudios de posgrado, les damos la más cordial bienvenida a esta iniciativa académica virtual que nace para seguir dando respuesta desde este campo profesional a tiempos retadores y complejos como los que hoy somos todos protagonistas, y que gracias a las herramientas que nos brinda la tecnología de la información y comunicación, hoy podemos trascender con el propósito de estar interactuando en estos temas de interés común como el presente. El día de hoy, el posgrado de Gerencia de Recursos Humanos y Relaciones Industriales, junto al posgrado de Derecho del Trabajo, tienen el inmenso placer de darle la bienvenida a nuestro webinar Teletrabajo, claves y oportunidades en la Venezuela presente, de la mano de Jair de Freites, industriólogo, abogado, especialista en Derecho Laboral, articulista para el Diario El Nacional, profesor de pregrado y posgrado de la UCAP y director del LabLabor. Mil gracias, Jair, por acompañarnos en la tarde de hoy. Antes de iniciar, pues queremos agradecer además el apoyo del Centro de Estudios en Línea de la UCAP y a quienes se han ido conectando. Les comentamos que al final de la conferencia de Jair contaremos con un espacio para preguntas y respuestas, por lo que les pedimos colocar las mismas en la sección de abajo. Si ven, en la parte de abajo está la parte de chat, que pueden hacer sus comentarios por allí, pero hay una sección especial de preguntas y respuestas. Por ahí les pediríamos que nos las hagan llegar porque se nos hace mucho más fácil el manejo. Si tienen personas que no han podido ingresar a la sala, por favor indíquenles que posteriormente la grabación estará disponible en nuestro canal de YouTube, Posgrado UCAP. Asimismo, si tienen algún problema de conectividad, la recomendación que les podemos hacer es que por favor apaguen sus cámaras, que de esa manera pues mejora ese tema. Y adicionalmente les pedimos que durante todo el desarrollo de la conferencia pues mantengan silenciados lo que son los micrófonos. Bueno, Jair, para mí es un enorme placer contar contigo en la tarde de hoy. Bienvenido. Muchísimas gracias, Ileana. Muchísimas gracias a ti por todo el apoyo que nos brindas en la sesión de hoy. De verdad que en nombre de todo lo que es esta iniciativa que estamos desarrollando para todas las personas que tienen interés en abordar el tema del teletrabajo, valoramos muchísimo el que esta actividad se pueda llevar a cabo con tu apoyo, con el apoyo de también la profesora Ninosca, de Ana María y todo el equipo de la Universidad Católica Andrés Bello, que creo que sigue dando pasos importantes para mantenerse a la vanguardia en todo lo que son los temas relevantes, tanto de interés jurídico como en este caso de las relaciones de trabajo. Comienzo compartiendo pantalla, ¿cierto? Pues ya te fijé el video y puedes compartir pantalla. Hoy es correcto. Aquí estoy. Bien, bueno, para todas las personas que nos escuchan ya en este instante, entonces vamos a dar inicio a esta presentación. Vamos a abordar el tema del teletrabajo desde la perspectiva de lo que constituye las claves y oportunidades para la Venezuela del día de hoy, de este momento presente que tenemos en el país. Fundamentalmente, esta es una presentación que tiene un público multidisciplinario. Vamos a estar trabajando tanto con profesionales en el área de la gerencia de talento humano como también las personas que están involucradas en el tema del área jurídica, por lo que hemos de alguna forma pautado desde el punto de vista de la estructura de esta presentación el manejo de dos temas o de dos vertientes que son muy importantes para todo lo que tiene que ver el desarrollo de la temática de la tarde de hoy. En primer lugar, el tema de la visión jurídica. En segundo orden, el tema de la perspectiva gerencial. Y finalmente, a modo de conclusión, el abordaje de los retos de la perspectiva de 4 claves que constituyen oportunidades muy significativas para poder tener en cuenta cómo es el manejo y todo el desarrollo del tema del teletrabajo, o que podemos capitalizar dentro de todo lo que son estas oportunidades que hoy nos brinda el contexto actual que tenemos. Desde el punto de vista de la visión jurídica, sabemos que en el caso local no tenemos regulación expresa y específica sobre la materia. Sin embargo, hay aspectos esenciales
que deben ser tomados en cuenta para la futura elaboración de una ley especial de teletrabajo que sabemos está en fase de construcción ese proyecto de ley y que podría cristalizar en el primer trimestre o en la primera parte del año 2021. Del punto de vista gerencial, obviamente el tema del teletrabajo constituye un importante impacto porque hay un cambio de cultura organizacional y por supuesto desde esta perspectiva hay que atender también al tema de algunas competencias fundamentales que deben ser tenidas en cuenta desde la gestión de talento y también obviamente para el desarrollo de todas las personas que prestan servicio. Y finalmente, les decía, el tema de las claves de oportunidades, porque creo que desde una visión un poco ya holística, existe aquí un lienzo bastante interesante para construir una nueva edificación en el tema del manejo de las relaciones de trabajo. Entonces, voy a tratar de hacer esto con la mayor celeridad posible, sin que esto signifique para el público quizá la no ventilación de las ideas fundamentales, pero sí para dar el mayor espacio al ciclo de preguntas y respuestas que creo es donde existe la posibilidad de que concentremos todo el aporte de la tarde de hoy en precisamente canalizar las inquietudes fundamentales que ustedes tengan a bien compartir con nosotros. Entonces, en primer orden, si yo tuviese que hacer un punto de premisa fundamental, creo que diría que el tema de la transformación digital genera un impacto en las relaciones de trabajo. Esto es un tema indudable. Yo he venido abordando este tópico en distintos ensayos que vengo presentando en distintas revistas arbitradas, obras colectivas, en el que hago referencia a una expresión de dinamicidad evolutiva, en la cual, pues, obviamente, el hombre y la evolución del hombre en sociedad, de alguna forma, implica cambios de naturaleza económica que a su vez van a venir marcados por una transformación continua de unos procesos productivos y por lo tanto de las formas de la organización del trabajo. Esto, digamos, no es un episodio en el cual yo quiero hacer, digamos, profundidad para referir a temas de revolución industrial y otros temas que todo el público presente domina con bastante profundidad, pero sí reiterar que esto es una premisa y que quizá lo que está ocurriendo en esta era de la humanidad es que estos cambios son cada vez más dinámicos, son cada vez más acelerados y que, por supuesto, van involucrando a la incorporación de distintas herramientas que en momentos o etapas anteriores, en particular, el uso de la tecnología de información y comunicación que tiene consecuencias que son inocultables dentro de la cultura del trabajo y por lo tanto también de la regulación del trabajo. Entonces, del punto de vista jurídico, aun cuando en el caso local no tenemos en este instante en nuestro acervo normativo regla expresa que instrumente el tema del teletrabajo en Venezuela, sí existe una línea de tiempo en el que sabemos que se estableció un trabajo a domicilio. Esto viene desde un momento anterior digamos, la implosión del teletrabajo como modalidad de forma de prestación de servicios, por lo cual no podemos decir siquiera que el trabajo a domicilio estaba pensado en el uso de herramientas de información y comunicación cuando se diseñó la norma, y por supuesto una norma, yo diría hasta cierto punto anacrónica o incompleta, porque no da respuesta a las distintas modalidades de prestación de servicios producto de la incorporación de esa tecnología de información y comunicación en Venezuela. Pero el tema del COVID impuso como escenario de excepción aquellas empresas que pudiesen continuar prestando servicio a distancia, es decir, ya empieza a insinuar que el teletrabajo es una forma de prestación de servicios necesaria en este tipo de contextos y llegamos incluso a aquella resolución del Ministerio con competencia en materia de salud de hace muy poco tiempo, en la cual se invita dentro del marco de unas pautas de bioseguridad a que se dé desarrollo, se dé impulso al tema del teletrabajo como una modalidad para la prestación de servicios a distancia. Entonces, en ese escenario en el cual no existe una norma expresa que lleve a cabo ningún tipo de instrumentación, desde luego comienza la incertidumbre, porque desde luego el patrono viene tratando de implementar esto desde el mes de marzo, abril, mayo, junio, etcétera, pero no tiene, digamos, esa estructura sólida que le permita delinear qué aspectos debe tener o no en cuenta
cuáles son las variables que puede entonces tratar de definir. Ha sido un tema de descubrimiento, de ensayo y error, de continua adaptación, que por cierto es una de las competencias que desde el punto de vista gerencial tienen que tenerse en cuenta en este tipo de materia. Entonces, de la experiencia normativa de otros países, cuando uno hace la revisión de los distintos instrumentos que regulan el teletrabajo en, digamos, regímenes jurídicos que son compatibles con el derecho local, uno puede identificar que existen, en primer lugar, dos grandes clasificaciones, es decir, normas que existían con anterioridad a el tema del COVID-19, normas que estaban en fase de proyecto al momento del COVID y que fueron concretadas, es decir, fueron debidamente aprobadas, publicadas y hechas entonces vigentes en los distintos regímenes jurídicos ya después del COVID-19, y normas que nacieron con posterioridad al inicio de la pandemia. De tal suerte que, digamos, cada una de ellas con distintos grados de madurez, con quizá distintos fines o propósitos o con objetivos que, si bien pueden ser comunes, están de alguna forma motivados por un contexto más o menos maduro o que toma o no en cuenta ciertas características, nace, irrumpe, digamos, en el régimen jurídico de distintas naciones, normas que vienen a regular la materia, como lo es el caso colombiano, que ya existía con anterioridad al tema del COVID, como es el caso de Panamá, que había recién aprobado una norma sobre teletrabajo en el mes de febrero, pero termina publicando un reglamento en el mes de septiembre, donde desarrolla algunos aspectos que no estaban del todo claros en aquella ley que se publicó, como el caso de Chile, que tenía un proyecto de ley en el cual existía regulación sobre esta materia, concebida en un escenario previo al COVID, pero que cuando toma el tema de la pandemia no estaba aún aprobada, y entonces hubo una aceleración en este proceso de discusión, quizá incluso cierta modificación para dar nacimiento a una norma, o en el caso de la normativa argentina o española, por citar apenas dos ejemplos, que nacen con posterioridad al tema del COVID, pero que además, en el caso de la normativa española, una norma muy completa, muy exhaustiva, que toma en cuenta múltiples variables y que cuando uno hace la comparación a través de la metodología de derecho que se utiliza para poder llevar a cabo un análisis de las distintas instituciones, entonces surgen múltiples variables que son importantes tener en cuenta, porque en el caso local que se encuentra en elaboración un proyecto que posiblemente sea discutido e incluso aprobado en la primera parte del año siguiente, nos podría convocar a que tengamos un escenario de previsión que nos permita hoy tomar una serie de decisiones e incluso tener elementos teóricos para el análisis de esa normativa. Al final es resultado de una voluntad legislativa y también de la intervención de múltiples actores. ¿Cuáles son esas 10 variables? Yo presenté las 10 más importantes, las que considero son más importantes, luego hay otras. Por razones de tiempo no las podemos abordar de forma exhaustiva, pero puntos a tratar, temas de quién debe dotar las herramientas de trabajo, quién debe cumplir con los costos que se derivan de esa prestación de servicios a distancia, el tema de la formación, capacitación que debe recibir cada uno de los trabajadores que van a prestar servicios a distancia. No solo porque el cambio de modalidad de prestación de servicio, en los casos de las relaciones laborales que ya habían iniciado bajo formato presencial y están migrando a formato de característica de trabajo a distancia, asume entonces una transformación de las funciones inherentes al cargo y por ello pues hay unas modificaciones también relevantes, sino además porque desde el punto de vista de la formación se requiere que el trabajador esté en capacidad de poder manejar con un mayor grado de autonomía estas herramientas o instrumentos de trabajo para poder garantizar el cumplimiento de esas funciones inherentes al cargo. El tema de la reversibilidad, es decir, la posibilidad que un trabajador que originalmente fue contratado bajo modalidad presencial y que ahora acepta el cambio para prestar servicio en trabajo a distancia, resuelva a posteriori o incluso el patrono quisiera plantear la posibilidad de que esta persona retorne a un esquema presencial de prestación de servicio y el carácter voluntario entonces en consecuencia de la aceptación de prestar servicios bajo la modalidad del trabajo a distancia, ¿no? El tema de la seguridad y salud laboral, que entraña un análisis muy especial
Aquí, obviamente, desde la perspectiva de los ingenieros industriales, está el tema del levantamiento de los riesgos que son inherentes a un puesto de trabajo, que esto se hace en un espacio físico, que si además coincide con el domicilio, entonces lleva a cabo el planteamiento del principio de la inviolabilidad del domicilio, que es de mucha relevancia desde el punto de vista jurídico, y cuando se puede entender o no transgredido este principio, o incluso el tema de garantizar la ergonomía de los puestos de trabajo, el tema de garantizar que el espacio físico cuente con las condiciones mínimas óptimas necesarias para llevar a cabo las funciones inherentes a este cargo, ahora modificado en modalidad de trabajo a distancia, y obvio el tema que entraña también el aspecto del control y vigilancia, o mejor dicho, todo lo que involucra desde esta perspectiva a esa facultad que es parte del poder de dirección del patrono, y donde se encuentran los límites o la frontera con el derecho a la intimidad de ese trabajador que obviamente producto de esta forma de prestación de servicios que involucra tecnologías de información y comunicación puede considerar expuesta información que corresponde a una esfera que debería ser ventilada, que no debería siquiera en algunos casos ser conocida. Entonces, el transar aquí, obviamente, algunos detalles en un país en el cual, en el caso local, tampoco tenemos regulación de este aspecto, porque recordemos, en Venezuela el derecho a la intimidad está reconocido bien constitucionalmente, sin embargo, no está desarrollado desde el punto de vista laboral, salvo el deber que está establecido en el reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo de una forma enunciativa, más no de una forma analítica, exhaustiva, que pueda decir cuándo se rompe o no la expectativa legítima de intimidad que puede tener o no un trabajador. El tema de la jornada de trabajo, el derecho a la desconexión del trabajador y por tanto la imposibilidad del patrón o el empleador de poder girar instrucciones respecto de algún tipo de actividad que deba o no cumplir el trabajador en ese periodo de desconexión, el tema de la protección frente a la pérdida de empleo, y entonces el tema de la reversibilidad, hasta qué punto tiene o no alcance, porque aquí ya comienza de alguna forma a dar a estas variables una situación de yuxtaposición, el tema de la remuneración y principios laborales, es decir, el tema donde usted debe considerar la isonomía de las condiciones de prestación de servicio, la igualdad y no discriminación, la imposibilidad de desmejorar el ingreso que percibe el trabajador por el hecho de que su modalidad de prestación de servicios ahora no involucra el traslado hacia la entidad de trabajo, y un tema que creo que es bastante importante, el tema del tutelaje, o sea, hasta qué punto debe proteger el Estado esta modalidad de prestación de servicios, donde está la frontera con el principio de la autonomía de la voluntad que permite a los trabajadores ponerse de acuerdo a modo directo con el patrono o el empleador sin transgredir normas laborales de orden público, y qué peso no tienen las organizaciones sindicales. Y finalmente el tema del derecho internacional del trabajo, específicamente en dos aspectos que son muy relevantes, como lo son el tema de definir cuál es el derecho aplicable cuando el tema del teletrabajo está en una situación transfronteriza, una situación de derecho donde hay empresas multinacionales, entonces definir cuál es el derecho aplicable, si es el del lugar de la ejecución, si es el lugar del contrato y cómo se entiende un lugar de contratación de una persona bajo una modalidad a distancia, y luego también además entender variables como estas de cuáles son los tribunales que tienen jurisdicción para conocer frente a estas demandas, todo esto en el marco del entendimiento de todo lo que tiene que ver con el derecho internacional privado, que en el caso venezolano tenemos sin norma especial específica sobre la materia, pero que en algunos casos los especialistas dicen que ya debería ser objeto de revisión. Entonces, en muy apretada síntesis, estas serían las variables, y podría decir aspectos como este, desde la perspectiva, y sé que esto lo vamos a plantear en el ciclo de preguntas y respuestas, los instrumentos de trabajo, por defecto, son herramientas requeridas por el trabajador para el cumplimiento de sus funciones. Por lo tanto, una relación laboral, esto es un rasgo típico de laboralidad, deben ser atendidos por el patrono o el empleador, así como también el reembolso de los gastos derivados de la prestación de servicios, porque no podría implicar que un contrato de trabajo el trabajador vea mermar sus recursos, vea mermar todos sus ingresos por el hecho de tener que haber utilizado su dinero para sufragar una actividad que va en beneficio del patrono o del empleador. En materia de formación, ya sabemos que Venezuela tiene norma específica sobre el tema de la formación en Venezuela, que incluso alcanza que la formación va mucho más allá de las funciones inherentes al cargo. En el tema de la reversibilidad y la voluntariedad,
hay distintos sistemas. En el caso argentino generó mucha polémica porque la reversibilidad se da sin pleno aviso. Hay países en los que solamente es el trabajador quien propone la reversibilidad y es automática, lo cual condena a una empresa que intenta transitar al tema del trabajo a la no posibilidad de disponer el espacio físico que ahora está ocioso porque hay riesgo de reversibilidad sin ningún límite temporal en el tiempo. En el caso de otras latitudes puede ser solicitado por cualquiera de las partes. En todo caso, sí coinciden todos los regímenes jurídicos que hasta ahora he explorado en cuanto a que el teletrabajo es de carácter voluntario, no ser impuesto ni obligatorio. Y luego está en el tema de la seguridad y salud laboral, existe, por ejemplo, en el caso chileno, una revisión a que, bueno, pues esto se va a manejar por una norma específica sobre la materia. Sin embargo, pues digamos por defecto, en el caso local podríamos trabajar con el tema de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones, Medio Ambiente de Trabajo, aunque el INSACEL ya aventaja dos normas técnicas en fase de aprobación. La primera de ellas sobre el tema de pautas de bioseguridad de forma específica en materia de seguridad y salud laboral, que está pendiente de aprobación para su respectiva publicación en Gaceta Oficial, y en materia de teletrabajo están elaborando un proyecto también de norma técnica, con lo cual sería un tema de mucha ventaja. Sobre el control de vigilancia e intimidad, quizá el derecho español, mucho más prolijo, tuvo a bien hacer especificaciones muy importantes que van delineando esa frontera que comentábamos entre las facultades empresariales y los derechos fundamentales de los trabajadores. En el tema de la jornada laboral, sabemos que el caso local venezolano es muy complejo por todas las especificaciones que existen sobre la materia, los límites a la jornada, el tema de las horas extraordinarias, las limitaciones de esa hora extraordinaria, los cargos por jornada nocturna. Entonces aquí viene el tema de la flexibilidad, hasta qué punto puede o no afectar este aspecto, que creo un tema va a surgir con mucha fuerza en el tema de las preguntas y respuestas, pero digamos, hay países que dan una mayor libertad, otros que son mucho más específicos, pero el tema del derecho a la desconexión sí es un tema casi factor común. En el caso de la protección de empleo, en el caso argentino, se dice que cuando un trabajador pide la reversibilidad y el patrón o empleador no la llegase a aprobar, entonces él puede optar entre dar por finalizada de forma justificada su relación de trabajo o dar inicio de un procedimiento con el objeto de restituir la situación jurídica infringida. Remuneración, principios laborales, creo que ya lo comentamos cuando escribo de qué va esta variable. En el caso venezolano sabemos que es una postura bastante rígida al respecto. En cuanto al tema del tutelaje y lo convenido y el peso sindical, aquí vamos a tener distintas variables. Quizá en el caso local sabemos que muy probablemente si surge una norma especial sobre la materia, sea 100% del orden público y el principio de autonomía de la voluntad tenga un alcance residual. Dios quiera que así no sea, sin embargo, por allí es por donde está transitando toda la elaboración del proyecto, porque se identifica el teletrabajo como una especie de modalidad creada por el patrono con el objeto de eludir los efectos de la aplicación de la legislación laboral, lo cual sabemos no es cierto, pero lamentablemente esa es la visión dominante en el proyecto que se está redactando. Entonces toda la norma se orienta a impedir una evasión y por lo tanto sabemos vendrá con una alta carga de tutelaje y por lo tanto de rigidez, con poca flexibilidad, con poco espacio para el principio de autonomía de la voluntad de las partes. Y finalmente entonces esto en otros países donde el porcentaje de lo que acuerdan patrono y trabajador es muy elevado, como la legislación chilena, o en el caso donde, como en el de Argentina, el peso de las organizaciones sindicales es significativo y se maneja desde incluso la estructura de la negociación colectiva, o como en el caso español, donde hay una especie de grado intermedio entre yo Estado digo unas cosas, las partes se ponen de acuerdo en otras, pero deben definir unas variables que yo estoy identificando como Estado, como es por ejemplo los acuerdos para la implementación de la modalidad de teletrabajo, donde se identifican 12 ítems, pero también hay espacio para la consideración de aquellos aspectos que se han ventilado en negociación colectiva. Y en materia de derecho internacional privado, no se regula normalmente en temas de teletrabajo, por lo menos no de forma explícita, sino que se deja la ley especial sobre la materia de derecho internacional privado que define estas dos variables que comenté. Sin embargo, en el caso del derecho argentino sí hay un artículo que de manera específica señala que se aplica el derecho o bien donde la persona presta servicios o bien donde el patrono tiene su sede. En el caso de colisión, obviamente, o de diferencia, se tomaría aquella que más beneficia el trabajo. Estos son los 10 puntos que desde el punto de vista jurídico tocan en el tema del teletrabajo y que van a ser importantes abordar. Ahora, desde la perspectiva gerencial, existen algunas competencias fundamentales del teletrabajo que deben ser atendidas. Si bien en una organización, obviamente conocemos
los actores tienen distintos roles, es decir, hay un rol que viene de la mano de una persona que es representante del patrón o el empleador y otra persona que sería quien esté prestando servicios bajo la modalidad de trabajo a distancia. Este rol clásico que no se desdibuja, pero sí se transforma, va a implicar una redefinición del liderazgo. Por eso es que estamos viendo que cada vez más en foros de recursos humanos se está abordando de nuevo el tema del liderazgo, quizá ya no con la perspectiva que en Blanchard, el tema del liderazgo situacional, o quizá otras fórmulas, porque también han surgido desde esquemas clásicos hasta esquemas modernos muchos temas de liderazgo. Algunos yo no los comparto, creo que son un poco superficiales, sin embargo no tenemos el tiempo para profundizar, pero el tema del liderazgo es una competencia muy significativa. El tema de la capacidad de organización del trabajo también es un tema muy importante, que quien esté liderando todo este proceso de reingeniería, si lo quieren llamar así, desde el punto de vista de la transformación de las relaciones de trabajo, pues debe tener en cuenta y además desarrollar e implementar una competencia social, tema del trabajo en equipo, que esta involucra a los actores en distintos niveles. No quiero aquí utilizar las categorías de niveles de Marta Hayes, pero digamos, el tema del trabajo en equipo, pues en este caso va a involucrar de nivel supervisorio, niveles inferiores de la estructura, en caso de organizaciones que tienen un esquema jerárquico, pero es una competencia importante. El tema de la flexibilidad para cumplir o no con el trabajo, que ya vemos puede chocar con la normativa, especialmente en cuanto a cómo ajustar o desarrollar esa jornada de trabajo, especialmente por los registros que esta jornada requiere para determinar el costo de pasivos laborales, el tema de la autonomía o los grados de autonomía, la capacidad de autonomía también que puede tener o no la persona que va a prestar servicio en modalidad a distancia, su capacidad para resolución de problemas que sabemos no son solamente el cumplimiento de las funciones, sino circunstancias eventuales que se van a presentar durante la faena, ahora a distancia y sin la asistencia o sin la posibilidad de asistirse de manera personal por talento de esa organización que pueda ayudarle a resolver esas circunstancias en una modalidad de prestación de servicios tradicional, la planificación del trabajo, el seguimiento, que desde luego también es una actividad que debe llevar a cabo el líder de esa organización, y el seguimiento no puede entenderse como una conducta en la cual el patrón o el empleador supervisa desde una estructura clásica a un colaborador para determinar de manera específica cuánto tiempo estuvo o no sentado en una computadora, qué tantos caracteres creó o no mientras estuvo prestando servicio, si en efecto utilizó o no el equipo informático con fines personales o estuvo activado para poder llevar a cabo las funciones inherentes o no del cargo. El tema de la comunicación con el equipo, que también requiere una transformación, porque ya no es esa comunicación presencial, ya no es el mismo abordaje, ahora cobra un rigor distinto, una modalidad distinta, requiere también de parte del colaborador la capacidad de priorizar dentro de los distintos objetivos que va a llevar a cabo en su actividad, cuáles son o no más relevantes. Esta competencia existía, desde luego ahora se transforma y casi pasa a ser una competencia común, y desde luego también una capacidad muy alta, muy importante de autoaprendizaje, y creo que esto es innegable en materia de teletrabajo, porque esta persona debe estar en un continuo proceso evolutivo y adaptación, como hemos venido señalando. El tema de la libertad responsable, que me parece importante, va de la mano de la autonomía, son dos caras de la misma moneda, aun cuando tienen algún tipo de atributos diferentes. El de la gestión de las emociones, que a mi juicio es uno de los más difíciles de acompañar, pero tenemos a Iliana que seguramente nos va a apoyar a delinear algunos trazos en esta materia, porque creo que es un tema muy importante, porque ya no tenemos cómo atender con la misma eficacia, o por lo menos no con los mismos recursos tradicionales, este tema dentro de las organizaciones, el balance que implica el teletrabajo respecto de la vida privada, especialmente cuando el teletrabajo es llevado a cabo a domicilio, el tema de la posibilidad o la capacidad de adaptación, que creo es una competencia muy importante que va a acompañar las distintas fases, incluso posteriores a este auge del teletrabajo, porque, como decía, esta dinamicidad evolutiva que toma una curva cada vez más acentuada, más pronunciada, va a significar que un trabajador aprenda nuevos oficios dentro de su vida profesional, y que no va a ocurrir lo que antes sí ocurriría, que alguien dice, pues yo decidí ser administrador, pues soy administrador desde el día 1
hasta el día en que decida retirarme, probablemente la persona va a tener que hacer distintas actividades y muy probablemente algunas de ellas no tengan nada que ver con las anteriores, y esto no va a tener que ver con crisis económica, sino que el tema de la tecnología de información y comunicación va a ir desplazando oficios tradicionales, y si la persona no tiene la capacidad de adaptarse, si no tiene capacidad de autoaprendizaje, si no sabe cómo va a poder convivir con estos procesos de dinamicidad evolutiva, posiblemente no lo va a lograr. El tema del pensamiento analítico, un tema fundamental para poder trabajar en el trabajo a distancia, el tema de la iniciativa de los colaboradores para poder llevar a cabo también este tipo de prestación de servicios, y finalmente una competencia que además me gusta mucho, que es el tema de la calidad del trabajo, que creo que en definitiva encierra no solamente las potencialidades, sino quizás también los riesgos por parte de un tipo de actividad en la cual quizás no estamos habituados quienes somos hijos del trabajo presencial. Poner parte de las funciones inherentes a nuestro cargo, nuestro ejercicio, nuestro resultado de nuestra actividad, y que ahora vamos a tener que llevarlo a cabo con unas variables que son muy distintas, donde hay autonomía, autoaprendizaje, donde si bien es cierto hay seguimiento, pues obvio hay cambios en esa forma de hacer el seguimiento, y donde la persona va a tener, digamos, distintas variables que se inyectan en una modalidad de prestación de servicio y que podrían significar pérdida de calidad de trabajo si esto no se sabe llevar a cabo con las competencias específicas. En suma, para decirlo en muy apretada síntesis, el teletrabajo implica un cambio tanto de las competencias actitudinales como de las competencias técnicas. Esto va a implicar, desde luego, entonces un cambio de visión en la gestión de talento, un cambio de visión que va a involucrar una serie de retos que son muy importantes. Cada uno de estos cuadros que están en esta lámina, por supuesto, requiere una profundización y es un tema en sí mismo. Usted puede llevar a cabo dentro de una materia de posgrado, por ejemplo, una materia que hable únicamente sobre el tema liderazgo, para poner un ejemplo, y sabemos que hay muchas escuelas de pensamiento que más abordan estos temas que estamos apenas enunciando, pero digamos, son parte de estas competencias que están en movimiento, en un movimiento bastante significativo en esta fase de auge del teletrabajo. ¿Qué implica esto entonces? Y ya con esto vamos concluyendo para dar el espacio a las preguntas y respuestas. En mi criterio, retos que nos plantean claves y oportunidades que yo trato de identificar en estos 4 puntos a modo de síntesis. En primer orden, anticipar. En segundo lugar, comprometer, construir y finalmente evaluar. ¿Qué vamos a anticipar? Obviamente los distintos escenarios. ¿A partir de qué? A partir de la consideración tanto de las variables jurídicas, porque son el marco normativo del comportamiento lícito de los distintos actores de un sistema de relaciones laborales, que en el caso local involucra, por saber el tipo de Estado social de derecho y de justicia que tenemos en Venezuela, el manejo de distintas obligaciones que muchas veces incluso reciben interpretaciones contradictorias, y en este caso una ausencia normativa que va entonces a un boceto, para decirlo desde el punto de vista no jurídico, sería el proyecto de ley, pero para no usar siempre el mismo término, un boceto de instrumentación, y en esta instrumentación, pues obviamente se atenderán las instituciones que hemos mencionado anteriormente, y por lo tanto, si usted es una persona que ejerce esa gestión previsora del conflicto, pues sabe que el conocer con profundidad cada una de estas 10 instituciones es una ventaja para poder llevar a cabo un proceso de toma de decisiones en torno a la gestión de talento. Pero además, el tema de los cambios del punto de vista de estas competencias que están en movimiento, que no están exactamente en un esquema de arena movediza, pero que sí están en un movimiento cada vez más importante, más vital, más vigoroso, y que desde luego un gerente debe atender para poder llevar a cabo entonces un compromiso con los distintos actores que forman parte de la organización en la generación de unos acuerdos en los cuales ellos tienen que participar, que permitan que sea viable esta modalidad de prestación de servicio. No se trata que el patrono defina unilateralmente cuál sería la forma de implementar el teletrabajo. Esto va a requerir de la consideración de la visión que tienen todas las personas que van a
participar en esa transformación del proceso productivo derivada de esta modalidad de prestación de servicio que viene acompañada de tecnología, información y comunicación, y por lo tanto esto involucraría generar compromisos, acuerdos que incluso desde el punto de vista jurídico pueden formalizarse y que deben cumplir ciertas características, que deben definir cuál va a ser el manejo de muchas instituciones para precisamente lograr que exista y se construyan soluciones que permitan resolver todos los inconvenientes que están asociados a esta nueva modalidad de prestación de servicio que involucra el uso de tecnología de información y comunicación, insisto, tanto del ámbito jurídico como del ámbito gerencial. Y no basta con anticipar estos escenarios, comprometer a los actores, generar y construir ciertos espacios. Hay que luego de esto llevar a cabo un proceso de evaluación continua que va en medición constante de cuál es el comportamiento de esto que se diseñó, cómo hacer los ajustes, cómo hacer las adaptaciones, cómo llevar a cabo los cambios necesarios para garantizar que la experiencia del teletrabajo como forma de prestación de servicio no termine siendo una tortura que acabe generando conflictos laborales, que acabe generando finalizaciones abruptas de relaciones de trabajo o experiencias nada, digamos, gratas para el desarrollo de la continuidad del proceso productivo, del desarrollo profesional de los trabajadores, sino que por el contrario permita que sea una experiencia exitosa. Se trata, por ende, de un espacio, de una hoja, de un lienzo que hoy nos permite dibujar con importantes dosis de libertad, porque estamos en una etapa en la que, si bien se ha venido implementando, se ha hecho a trocha y mocha, y obviamente muchas veces por la genialidad del talento individual de la persona que está a cargo de implementar este tipo de procesos, y quizá un buen paquete de asesoría o de consumo por autoaprendizaje de esta misma persona o este tipo de personas, pero en realidad estamos en un espacio que nos permite hoy, con mucha dosis de libertad, moldear un nuevo sistema viable de relaciones de trabajo que, por supuesto, llegó para quedarse, llegó para que podamos de alguna manera transitar hacia un mecanismo más eficiente de prestación de servicios con un mayor grado de versatilidad en el que debe existir comunión entre tutelaje y autonomía de la voluntad de las partes. Con esto concluyo la exposición. Quedo muy atento a todas las preguntas que quieran compartir con nosotros. Gracias, Jair. Dame un segundo, discúlpame. Vale, gracias, Jair. Ahora sí, tenía un tema aquí técnico. Gracias por los conceptos compartidos en la tarde de hoy. Realmente muy interesante estos temas que tienen que ver con este tema tan de actualidad. Y pues es importante los conceptos y esa visión que le estás dando a este tema, por un lado la parte jurídica y la otra la parte gerencial, ¿no? Tenemos un par de preguntas que nos han escrito por el chat de preguntas y otras de manera privada. La primera de ellas que nos están haciendo por acá es la siguiente. ¿Cómo influye el teletrabajo en la organización de la empresa? ¿O no influye? ¿O cuáles son los ámbitos de mayor influencia? Creo que esta pregunta estuvo un poco respondida con la lámina esa que presentaste. ¿Crees que tú serían las... ¿Aló? No, perdí el audio. Me imaginé. No. Te repito la pregunta. Dame un momento, por favor. Ok, dame un segundo, te lo repito la pregunta. Dame un momento. La pregunta que tenemos es la siguiente, déjame leerla. ¿Cómo influye el teletrabajo en la organización de la empresa? ¿O no influye? ¿O cuáles son los ámbitos de mayor influencia? Listo. Bien, de alguna manera creo que la segunda parte de la exposición atiende precisamente al tema. Si tiene un alto grado de influencia, influye muchísimo. Se trata de la transformación del proceso productivo. Esta transformación del proceso productivo viene acompañado de un proceso de tecnología de información y comunicación que de alguna forma ya empieza a dar traste con una modalidad de prestación de servicios presenciales
esto pues va a llevar a tener alcances mucho más allá de lo imaginado. Quizá ahorita lo estamos viendo solo desde la perspectiva de tenía un puesto de trabajo en esta empresa, pero por el coronavirus no puedo ir hasta allá. Lo que va a ocurrir, en mi criterio, es que una vez que culmine el tema de la pandemia, o que pase, no un escenario ya de pandemia, sino un tema donde se pueda continuar con esa nueva normalidad y esto pues gradualmente nos lleve a una situación mucho más activa que la que actualmente experimentamos, las personas ya perdieron el miedo al tema del teletrabajo y por lo tanto va a haber un auge permanente de esta nueva forma de prestación de servicio. Va a explorarse, obviamente esto va a ser un territorio de muchas oportunidades también para las organizaciones y por supuesto esto implica varias cosas, el tema del manejo del cambio de cultura organizacional, el tema de las competencias en materia de liderazgo que se requieren para poder llevar a cabo este tipo de cambios organizacionales y en fin, digamos, todos los movimientos de estas competencias que de alguna forma hemos tratado de poner a la mesa, porque en realidad es muy difícil profundizar quizá tantas variables. Aquí hay muchos temas que hay que atender con profundidad, con seriedad y además con academia, pero también digamos, con este ejercicio profesional en el ámbito de las relaciones laborales y cada experiencia tiene sus particularidades, pero sí hay cambios importantes que van a requerir competencias distintas por parte de los actores laborales y que van a tener impactos distintos en las nuevas formas de prestación de servicios. Influye muchísimo, es la conclusión. Claro que sí. Tenemos otra pregunta por acá. El desempleo en el teletrabajo es cuantificable. Todos los temas de beneficios de seguridad social en sus componentes se aplican. Esa pregunta me parece muy, muy importante. Lo voy a poner de la siguiente forma. Las cifras de empleo o desempleo que las manejan las distintas instituciones, en nuestro caso es el Instituto Nacional de Estadística, obedece a un concepto que está previamente definido. Entonces, si reconocemos el teletrabajo como modalidad lícita de prestación de servicios, una persona que presta servicios bajo esta modalidad sería considerado trabajador en los términos que está en la ley. Esto entonces involucra dos cosas: la pérdida de empleo bajo esta modalidad y la imposibilidad de tener acceso de nuevamente a un esquema de trabajo, de relaciones formales de trabajo, bien presencial, bien a distancia, haría que esta persona forme parte de esa estadística. Desde luego hoy, quizá la metodología que utiliza el Instituto Nacional de Estadística para medir empleo o desempleo no está tomando en cuenta o no discierne entre si es o no es teletrabajo, pero muy probablemente sea una de las cosas que se tomen en cuenta en una modificación del levantamiento de toda la información para poder llevar a cabo estadísticas significativas, como también lo puede ser el tema, por ejemplo, de quién es mi empleador, es decir, es una empresa local que me está contratando para llevar a cabo a distancia o incluso es una empresa extranjera. ¿Y dónde computo yo esa fuente de empleo? ¿La computo en el país donde hace sede principal esa entidad de trabajo o en el lugar donde yo estoy prestando servicio? Yo creo que es lo segundo. Sin embargo, pues habrá que llevar a cabo las distintas homologaciones, definiciones, etcétera. En cuanto al manejo de la seguridad social, que era la segunda parte de la pregunta, muy en apretada síntesis, si hay una relación laboral reconocida de manera formal, se disparan automáticamente más de 200 obligaciones laborales en Venezuela. Unas de ellas están orientadas en estricto sentido al tema laboral, otras al tema de seguridad y salud laboral y otras a la seguridad social, entiéndase régimen prestacional de empleo, entiéndase régimen prestacional de vivienda y hábitat, entiéndase el tema de seguro social obligatorio, etcétera. Es decir, estos pagan contribuciones para fiscales que en caso de pérdida dar lugar al pago de las pensiones que están establecidas en distintos regímenes prestacionales. Vale, Jair. Muchísimas gracias. Tenemos muchas preguntas, Jair, que Uy. ves que este tema es un tema realmente de mucho interés. Y le recordamos a las personas que están haciendo preguntas por el chat que deben formularlas por la sesión de preguntas y respuestas para poder facilitar el tema. Tengo otra pregunta por acá. ¿Cuáles son los temas fundamentales que deben incluirse en un proyecto especial de teletrabajo? Allí también se regularía un tema de población adolescente. ¿Existe algún trabajo adelantado que tú sepas en estos temas? Muy interesante. Digamos, yo identifiqué quizá los 10 elementos
que entiendo son un factor común que se regula en otros países sobre este tema. Nosotros tenemos ausencia de esto. Sin embargo, quizás faltó una lámina que sí está disponible en mi página web, que es de yairdefreitas.com. Ahí hay todas las ponencias que yo hago, voy colocando allí las láminas y están disponibles de manera gratuita. En algunas de las presentaciones sobre el tema de teletrabajo, me ocupé de identificar algo que lo voy a decir en muy apretada síntesis aquí. O sea, una cosa es qué dicen estas normas de otros países y otra cosa muy distinta es qué es lo que le preocupa a quienes están a cargo de llevar a cabo la política laboral del Estado. Me refiero, aquí preocupa mucho el tema de los instrumentos, es decir, quién debe dotar los instrumentos, quién debe cubrir los costos de la actividad llevada al teletrabajo, es un tema muy importante. Una de las cosas que ha prestado mucha, digamos, preocupación, o un tema fundamental que sin duda no se va a escapar de la ley, es la protección, es decir, evitar que el teletrabajo sea una forma de evadir los efectos de la legislación laboral, es un tema que ocupa muchísimo. Quizá a mí me preocupa, no a las personas que están a cargo desde la Administración de Trabajo de implementar la política laboral del país, pero a mí sí es el tema de la ideología, es decir, de cómo se aborda el tema de las relaciones de trabajo y cómo se visualiza al patrón, ¿no? Muchas veces no se le visualiza como un colaborador, generador de una fuente de trabajo, como una persona que está comprometida con el desarrollo de un país, sino que a veces se le tiene como una especie de enemigo a vencer. Entonces, propuestas, iniciativas, muchas veces son simplemente suprimidas, como por ejemplo el tema que acaba de ocurrir recientemente con el tema de las vacaciones en el escenario de COVID-19, en un dictamen reciente de la Consultoría Jurídica del Ministerio del Trabajo, donde fundamentalmente se negó digamos, este derecho al disfrute de las vacaciones, bajo unas cosas que no vienen a cabo mencionar, pero quiero decir, esta visión en la cual el patrón es un enemigo se mantiene y por lo tanto esta regulación va a tomar esa directriz de manera inevitable, salvo que se pueda permear, y espero que así sea, los temas que nosotros hemos ventilado aquí. El tema de la reversibilidad, yo pienso que debería tener un límite en el tiempo, es decir, si alguien dice cambio de modalidad presencial a modalidad de trabajo a distancia, debe haber un punto en el que ya no puede haber retorno, porque si no el patrono también estaría obligado a mantener una estructura física ociosa siempre disponible para las personas que quieran ejercer este derecho, y esto de manera infinita. Entonces no tendría sentido. Para el patrono no sería más económico tener teletrabajo, sería mucho más costoso tener teletrabajo, porque tiene que acondicionar un espacio a distancia para la prestación de servicio y conservar un espacio preexistente de manera indefinida. Entonces, digamos, son variables, entre otras, como las que acabamos de comentar, que deben ser tenidas en cuenta. Dios mediante, esperamos que este tipo de temas trasciendan, exista un verdadero debate en el cual todos los actores involucrados, patrono, trabajador y el Estado, puedan, digamos, compartir visiones del tema, y esto permita que esto se vaya a llevar. El tema del trabajo adolescente en esta modalidad debería regir de la misma forma como rige en circunstancias ordinarias bajo el tema de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes que está vigente en Venezuela. Es probable que exista algún tipo de normativa especial también, porque al ver un tutelaje tan marcado con el interés superior del niño y todo lo que involucra, todo el trabajo adolescente que por excepción se permite, pues desde luego va a meritar algún tipo de tratamiento particular. Ya lo anunció la persona que está a cargo del INSES en una exposición que se hizo en una transmisión en vivo a través de un canal de YouTube, en el que, pues, en efecto, es un tema que ocupa, preocupa y que tienen una visión de regulación y de protección sobre esa materia también. Bueno, Jair, mira, tenemos alrededor de 15 preguntas en la sesión de preguntas y respuestas. Yo creo que este tema da para que pensemos en la posibilidad de un próximo encuentro sobre el tema de teletrabajo, ¿no? Voy con una pregunta que nos hace por acá, por el chat también. ¿Qué aportes está elaborando la academia, es decir, la universidad, a la construcción de esa reglamentación, Jair? Ok, a ver, no sé las demás universidades, no lo sé, no puedo hablar por No, todas la porque no. pregunta es específica para nosotros. Dice entre Para paréntesis la nosotros, UCAP. bueno, ejemplo uno, lo que estamos haciendo ahorita, es decir, abriendo todos los espacios para la difusión, discusión de este tipo de situaciones. Creo que el ejemplo dos, en la Universidad Católica Andrés Bello, a través de las distintas direcciones de posgrado, esto está implementando el tema de aperturar espacios para la discusión académica en materias de teletrabajo, programas de estudio de ampliación, es decir, distintas herramientas muy completas que estamos configurando. Además con una visión sistémica, no solamente una visión solamente desde la perspectiva jurídica o solamente de una perspectiva de un área en particular, porque involucra
distintas disciplinas científicas que se están tomando en cuenta, y yo creo que debemos estar muy atentos porque, por ejemplo, está arrancando el tema de una materia de teletrabajo actualmente, ahorita en el posgrado de la Universidad Católica Andrés Bello, pero además el tema de la configuración de un programa de ampliación que involucraría un manejo aún más profundo de estas áreas. Yo le invito a las personas a que, no sé si podemos buscar algún enlace o alguna información que les permita saber todo lo que estamos llevando en esta materia, pero creo que es muy útil, incluso para profesionales ya graduados que no estén haciendo ahorita o que no tengan algún posgrado activo, también podrían involucrarse en este tema porque es un estudio muy profundo y creo que la universidad siempre ha sido pionera en identificar temas que son de interés para dar respuesta a problemas de la sociedad venezolana y desarrollar esto, pues, involucraría con la participación de las personas que estén interesados, que no se lo pierdan, porque entonces después creo que las personas que sí hagan o que sí se involucren y estudien estas materias, pues van a tener una ventaja significativa para dar respuestas a los problemas que obviamente van a surgir. Así es, Jair. Justamente iniciativas como las que estamos teniendo en la tarde de hoy responden al compromiso que la Universidad Católica Andrés Bello tiene en estar en ese construir y en aportar en estos temas que son de interés, ¿no? Tenemos otra pregunta por acá, es un poco larga, la voy a leer. En Venezuela las pymes para teletrabajo usan la infraestructura A vacante B. Incluso algunas empresas grandes no pueden invertir en infraestructura de telecomunicaciones propias, incluyendo el importante coste de seguridad de las instalaciones por vandalismo, robo de nodos de transmisión, cables y antenas. O contratar redes privadas por los costos implicados. Inclusive los proveedores no garantizan cobertura, velocidad y sobre todo estabilidad de la señal. ¿Van a votar a los trabajadores que viven en áreas de difícil acceso de telecomunicaciones? ¿Esa es una opción para esas empresas? ¿Cómo van a evaluar el desempeño ineficiente por la interrupción de la conectividad? ¿No debe garantizar la empresa una calidad de conectividad específica para exigir la responsabilidad del contrato de trabajo? Bueno, hay como 4 preguntas en uno y un clamor extendido en el planteamiento. Voy a tratar de visualizar esto de la forma más abstracta posible para tratar de dar la respuesta. Es decir, Jair, y de la parte más, y de la manera más puntual, porque van creciendo las preguntas. Ok, voy a tratar de hacerlo entonces además de forma muy, muy apretada en síntesis para tratar de poder dar espacio a que ninguna persona se quede después sin poder recibir algún tipo de respuesta a su planteamiento. En un contrato de trabajo es obvio que si un patrono establece unas funciones inherentes a un cargo y para llevar el cumplimiento de esas funciones inherentes al cargo el trabajador requiere ciertas herramientas e instrumentos, es deber del patrono garantizar que esas herramientas e instrumentos estén. No puede ser imputable al trabajador que, por ejemplo, existe una falla de servicio eléctrico, ¿no? Y nadie debería perder el empleo porque vive en un lugar donde hay una continua interrupción del servicio eléctrico, para no entrar en el tema de los robos, nodos, etcétera, que mutatis mutandis es exactamente lo mismo. ¿Qué están haciendo algunos países? En el caso venezolano, no sé si esto ya se popularizó o no, lo que llaman los locutorios en Argentina, es decir, ciberespacios en los que las personas, o sea, un patrono pues puede contratar, sabiendo si tengo 10, 12 personas que viven en una localidad específica y tienen problemas de conexión, o a mí me sale mejor subarrendar este espacio para destinárselo en ciertos horarios a mis trabajadores, a mis colaboradores, poder llevar a cabo esa actividad allí. No estás llevando a cabo del trabajo a domicilio, pero sí es un trabajo a distancia. En el caso español, debe ser equivalente a más del 30% del tiempo el trabajo de distancia para que considere que estás en teletrabajo. En otras regulaciones, cuando ocurre lo que acabo de colocar como ejemplo, no se considera teletrabajo porque simplemente estás llevando a cabo el trabajo en una sede física distinta a la sede principal de la entidad de trabajo, pero sigue siendo un trabajo que tienes que ir a prestar servicio a un lugar fijo, ¿no? Y además en presencia de otras personas. Entonces, esto va a depender de cómo lo asuma el Estado, cuál va a ser el alcance y el concepto que le va a dar al tema de teletrabajo. Y de hecho, en las intervenciones que se hicieron, ya se vio que existía, digamos, diferencia en cuanto a qué debe ser considerado y qué no teletrabajo en estas exposiciones que se están haciendo desde el comentario aquellos de YouTube que hice anteriormente. Vale, Jair, muchísimas gracias. Por acá nos hacen la siguiente pregunta. Fue aclarado al principio de la exposición que efectivamente en el país no tenemos legislación vigente sobre el teletrabajo.
¿Con qué soporte legal podríamos en las organizaciones hacer ajustes, variaciones o modificaciones en estructuras, descripciones de cargo, contratos de trabajo y cualquier otro soporte de la relación laboral? Muy buena esa pregunta. No sé quién es la persona que la hizo, pero la agradezco infinitamente. Bueno, Eh, te comento quién la hizo, ya que me lo estás sí, preguntando. Déjame ubicar porque la acabo de pasar al lado de preguntas ya respondidas Lucía Guerrero nos hizo ok. la pregunta. Muy bien. Lucía, muchísimas gracias por tu pregunta, porque creo que das en un tema que es muy clave, es decir, el teletrabajo no va a esperar a la ley especial para poder implementarse, simplemente se va a empezar a llevar a cabo, ya se está llevando a cabo y va a continuar llevándose a cabo. Lo que sí importa es que, obvio, se haga de la mejor manera posible, previendo posibles transformaciones desde el punto de vista normativo y gerenciales, para que esto no sea una experiencia de tortura, no involucre en procedimientos de observación. Ausencia de norma especial. Si el trabajo es a domicilio, pues obviamente lo primero que hay que observar es las reglas sobre el trabajo a domicilio, que si bien son anacrónicas en el caso nuestro, están vigentes en nuestra ley orgánica del trabajo. Pero también hay que ver cada una de las instituciones jurídicas para poder tomar definición sobre estos temas. Es decir, ¿cabe o no el espacio para que se lleve a cabo un contrato de teletrabajo? Entonces aquí viene un tema muy particular. Ninguna relación laboral es estática. Todas las relaciones laborales son dinámicas y estas relaciones dinámicas entonces van a experimentar modificaciones. Las descripciones de cargo lo saben todos los industriólogos, lo saben todos los psicólogos y las personas que se han encargado de llevarlas y desarrollarlas a cabo bajo los distintos enfoques, sean o no de competencia, requieren continua revisión, evaluación, porque las organizaciones son estructuras móviles y por supuesto van transformándose y los requerimientos o las funciones o las visiones que son inherentes a esos cargos también se van transformando en la medida que la organización va llevando a cabo su actividad en el tiempo. Entonces, esto, del punto de vista jurídico, se conoce con el nombre del ius variandi patronal, es decir, la posibilidad de proponer cambios o modificaciones al contrato de trabajo originalmente celebrado. Puede ser desde un ascenso, puede ser desde la fijación de un nuevo salario, del cambio de las condiciones de prestación de servicio, en tanto que estas modificaciones no toquen aspectos considerados esenciales y no se vaya en desmedro de los derechos adquiridos de los trabajadores. Entonces, si el trabajador los acuerda, si se expresa esa manifestación de voluntad de los trabajadores, en efecto, la consecuencia es que se materializa el cambio. ¿Y qué dice nuestra norma? La norma dice que pasado un periodo en el que el trabajador no hace reclamación alguna, se entiende que ya no puede dar finalizada su relación laboral, invocando como causa justificada esa modificación que fue propuesta por el patrono y que él había manifestado aceptación, en el entendido que esa manifestación no fue un acto libre de constreñimiento, pero ya no puede dar por finalizar la relación laboral derivado de esto. Desde luego podrá reclamar las diferencias que tuviese bien un caso específico. Entonces, ¿se puede pautar con el trabajador? La respuesta es sí, sí se puede pautar, forma parte del ius variandi patronal, si no toca de forma, digamos, no transgrede estos derechos fundamentales de los trabajadores y no se traduce en un cambio que sea considerado como negativo, no pasa absolutamente nada. Ahora, cada materia tiene, por supuesto, distintas formas de tocar. Por ejemplo, si cambia una jornada de trabajo, la jornada de trabajo es considerada un elemento esencial del contrato de trabajo. No puede ser impuesto unilateralmente por el patrono o el empleador. Tiene que haber aceptación por parte del trabajador y, por lo tanto, libre de constreñimiento, y el patrono debe ocuparse de que esto quede lo suficientemente soportado desde el punto de vista jurídico para evitar que el día de mañana diga, mira, tiene un procedimiento de reclamo aquí, una persona que está diciendo que no va a aceptar esto que le propusiste. Entonces, así por el estilo, en materia de seguridad y salud laboral, obviamente hay un régimen que es muy distinto. O sea, seguirán vigentes las notificaciones de riesgo, seguirá entonces atado este movimiento al tema de la dotación de algunos equipos de protección y, por lo tanto, las instrucciones que el patrono debe impartir para el trabajador para llevarlas a cabo, y así sucesivamente. Pero sí se puede hacer. Tenemos el régimen ordinario que aplica por defecto y tenemos la posibilidad de llevar a cabo ciertos acuerdos en tanto que estos acuerdos no transgredan. Mi sugerencia para la persona que hizo la pregunta es, bueno, obviamente tiene que buscar la asesoría, seguramente la tiene en la entidad de trabajo en la cual presta servicio, para que estas personas se ocupen de construir un sistema viable, lícito, que resista lo que ya sabemos que va a venir. Gracias, Jair. Esperamos que Lucía, pues la respuesta que le acabas de dar, pues la ayude. Y hablando de condiciones y medios de trabajo y condiciones de ambiente y seguridad, tenemos una pregunta en ese sentido. Conforme a la ley, las condiciones de ambiente y seguridad en el trabajo deben ser proporcionadas, garantizadas y aseguradas por el patrón. ¿Cómo compatibilizar el cumplimiento de este régimen de orden público en materia de teletrabajo cuando el servicio se presta
de forma permanente fuera del espacio físico de la estructura organizacional e empresarial. Perfecto. Muy bien. O sea, ¿cómo nace el esquema de protección frente al tema de seguridad y salud laboral? Recordemos que toda la normativa de seguridad y salud laboral tiene un fin previsivo. Consiste básicamente en reducir la probabilidad de ocurrencia que ocurra un accidente laboral o se desarrolle una enfermedad ocupacional con ocasión de la prestación de servicio. El patrono va a conservar siempre una responsabilidad objetiva y también una responsabilidad subjetiva que podrá ser mayor o menor, dependiendo de qué acciones llevó a cabo para poder a contribuir o coadyuvar a la disminución que ese riesgo que está allí latente se materialice. Entonces, el elemento fundamental, el primer elemento son notificaciones de riesgo. Las notificaciones de riesgo parten del levantamiento, del estudio y análisis del puesto de trabajo. Y por lo tanto, si el puesto de trabajo está en un lugar distinto a la sede física de la empresa, respetando, por ejemplo, si se trata del domicilio, la inviolabilidad del domicilio, debe hacerse un levantamiento de ese puesto de trabajo. Y una vez levantado el puesto de trabajo, un experto de seguridad y salud laboral, por supuesto, debe indicar entonces cuáles deben ser las configuraciones de ese puesto de trabajo para que la prestación de servicios sea segura, para que no desarrolle una enfermedad ocupacional, para que no vaya a tener un tema de túnel carpiano, para que no vaya a desarrollar un tema de estrés, porque además aquí hay unos riesgos psicosociales muy importantes que no están siendo atendidos porque coincide el encierro por el tema de la pandemia con el tema de la modalidad de prestación de servicios en un lugar distinto al centro de trabajo, en donde además entonces confluye mi espacio del lugar de trabajo con el tema de mi lugar de residencia y como decían por allí, no sé si vivo en mi trabajo o si trabajo donde vivo. Porque en definitiva tengo una circunstancia caótica desde el punto de vista de cómo fue llevado a cabo esta fase de implementación que debería irse normalizando en el tiempo, pero que sí requiere levantar notificación de riesgo. Obviamente no involucra el incumplimiento o la inobservancia de las normas que están en las normas de materia de seguridad y salud laboral, pero sí una adaptación y quizá por eso la importancia, y lo venimos recalcando desde el mes de abril, de una norma en materia de seguridad y salud laboral que precisamente zanje esas adaptaciones, porque por ejemplo hoy elegir un delegado de prevención, ¿cómo se hace? Si se supone que es un acto unilateral de los trabajadores, pero la guía técnica de prevención que estaba disponible en el INSACER antes que cayera la página no está funcionando, pero involucraba, era un procedimiento presencial y ahora las personas prestan servicio a distancia en la mayoría de los casos, pero requerimos al delegado y requerimos que se conforme el comité y que el programa de seguridad y salud laboral exista y que la dotación de implementos de seguridad se den. Entonces, si hay manera, lo que hay que adaptar la norma para estas eventualidades y el punto de partida siempre va a ser el tema de la identificación de los riesgos, dotación de equipos, etc. Vale, Jair, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta por acá. ¿Los empleadores pueden exigir el tener la cámara de video abierta? Hay empresas que en sus instalaciones tienen actualmente la práctica de exigirlo en los puestos de trabajo ubicados en sus oficinas. Si se está en un espacio que no es una oficina de la empresa, por ejemplo, la casa, ¿esto es exigible? Ok, voy a dar la respuesta científica y después un par de ejemplos, o un ejemplo que creo que es suficiente para explicarlo. Quizá además el ejemplo va a ser, a lo mejor va a causar algo de risa, pero es un caso de la vida real, en el caso español además. En cuanto al tema del criterio, el uso de herramientas informáticas genera el riesgo de que exista una expectativa de intimidad por parte de la persona que está prestando servicio en cuanto a que la información que puede ser capturada desde el uso de estas herramientas en particular, no sean del conocimiento de otras personas en la organización, porque esta persona en principio no estaría manifestando, expresando su consentimiento de voluntad. Pongo el caso de una persona que envió un correo electrónico, el correo electrónico se lo envió a Ileana porque le quiere invitar a tomar un café, y estábamos los dos en Lucap, y ella me dijo, sí, sí puedo, pero en vez de mandar el mensaje de texto, no sé, lo mandé por correo, lo que sea, y ella me lo contestó porque estaba sentada en su computadora y lo vio. Fuimos a tomar un café y de pronto recibimos más tarde un correo por parte de nuestro rector que dice, los correos electrónicos se utilizan como herramienta de trabajo, ¿por qué usted está invitando a Ileana a tomar un café por esa vía, ¿no? Entonces, la pregunta que yo diría es, ¿y qué hace alguien revisando el correo electrónico que yo le mandé a Ileana? ¿No? Porque de alguna manera, aun cuando es una herramienta de trabajo, si alguien no ha roto mi expectativa de intimidad, porque no hizo de mi conocimiento que esto es una herramienta de trabajo en primer lugar y luego no me dijo adicionalmente que la universidad se reservaba el derecho de auditar
cómo iba a ser el uso de esta herramienta y que en efecto cumpliera con unas pautas que debían estar previamente establecidas, es genuino que yo piense que nadie puede tener acceso a la información que está albergada en esto, que es una herramienta de trabajo, independientemente que a lo mejor sin querer pueda además enviarle un virus informático a la computadora de Ileana, ¿no? Y en la universidad yo tengo razones genuinas para pensar que si el dominio web que tú utilizaste es mío y causa un daño a otra persona a través de mi dominio web, yo estoy obligado a repararlo, entonces además hay una responsabilidad, entonces por favor ya ir abstente, ¿no? De hacer el uso inadecuado de este correo electrónico. Estoy colocando este ejemplo que además ha ocurrido, pero la realidad es que en el caso venezolano no tenemos normas sobre la materia, ni en circunstancias precontractuales, ni durante el desarrollo de la relación laboral, ni dentro ni fuera de la jornada de trabajo, ni con ocasión de la finalización de la relación laboral. Es un tema bastante delicado porque allí hay un hueco mucho más importante y estamos hablando de un derecho humano fundamental. Entonces, hoy por hoy, el que un patrono diga a un trabajador, usted debe encender la cámara, alguien podría decir, bueno, ¿y dónde dice la ley que no? Bueno, pero es que el trabajador podría considerar que esto irrumpe en la intimidad del trabajador. Y voy a poner un ejemplo que tiene que ver con el caso español, que era el que dije que iba a lo mejor causar risa. Un señor trabaja como dealer en un casino. En los casinos, ustedes saben, van personas que incluso a veces son hasta supersticiosas, en la mayoría de los casos lo son, y piensan, por ejemplo, que el hecho de que ellos estén en, digamos, en un lugar, si apuestan con la mano izquierda, si el dealer tenía corbata o lazo, eso puede causar alguna diferencia en que cuando reparta las cartas puede ser ganador o vencedor, lo que sea, y a veces hay personas que dicen, no, este señor que reparte cartas me trae buena suerte, lo que sea. Y por supuesto, las personas que van, digamos, con este tema, yo no lo puedo explicar, Ileana es psicóloga, ella sí lo podría hacer mucho mejor que yo, pero las personas que van allí son más vulnerables, creo, o así lo veo, por lo menos desde esta perspectiva, y el dealer los captura y entonces empieza a decir, oye, pero qué linda te ves esta tarde, oye, me recuerda la vez que te ganaste los 500 euros, y en la persona se exceden atenciones a esta persona en particular, que esto puede traducirse en que en algún punto le arrojen una ficha de 20, 50 euros y de pronto se dice, bueno, listo, ya está, ya gané 50 euros, que son obviamente no mi salario, pero sí obviamente la propina que me dan, porque además la señora siente que es ganadora porque está jugando en mi mesa y a mí me conviene. Los casinos, por un tema de auditar si la apuesta fue lícita, si no fue lícita, si alguien hace algún tipo de reclamo, suelen ubicar cámaras en la parte superior, en los techos de los espacios, e inclusive además tener los micrófonos instalados para poder determinar qué fue la instrucción que impartió el apostador al dealer en el momento de realizar la jugada. Entonces, obviamente, se presenta una situación en la cual la persona dice, yo pido que apaguen esta cámara porque soy un señor casado y yo no quiero que ustedes que están registrando esto, el día de mañana vengan a decirme a mí, que me amenacen, me amedrenten o incluso le hagan saber a mi cónyuge que yo tengo este tipo de adulaciones con esta persona que es cliente del casino y esto va a comprometer mi matrimonio porque yo puedo estar aquí, digamos, incurriendo en algún tipo de conducta que fuera de contexto por interpretar que yo estoy cortejando a esta dama que viene a este espacio. Y la persona demanda, el casino se defiende y dice, no, para mí es necesario tener el micrófono abierto y el trabajador gana la demanda porque se consideró que estaban incumpliéndose su espacio sobre derecho de intimidad. En Chile ocurrió algo similar con un medio de transporte en el cual se instalaba la cámara de manera que continuamente se visualizaba el chofer de ese autobús y decían que era por un tema de razones de seguridad. Es decir, hay distintos pronunciamientos en el extranjero, no en Venezuela, respecto de este tema, en el cual, y yo considero es así, es mi criterio, pero es un criterio muy individual, insisto, aquí no hay regulación expresa en la materia, sí infringiría el derecho a la intimidad de los trabajadores, sin embargo, insisto, no tenemos regulación, estamos haciendo una elucubración de naturaleza teórica y sometiendo a partir de un concepto de intimidad que sería muy difícil de explicar, pero un concepto de intimidad que estaríamos riñendo con una circunstancia en la que hay una supervisión directa y permanente de lo que lleva a cabo el colaborador. Vale, Jair, muchísimas gracias. Aquí tenemos otra pregunta que nos están haciendo. Me gustaría saber la opinión del doctor Jair acerca del puesto de trabajo en el ámbito de la seguridad ocupacional. Su estudio y levantamiento como higienista ocupacionales, silla, mesa, luz, sonido de los equipos, considerando que las actividades generalmente se realizan en el hogar o en la habitación del trabajador.
Bien, es una pregunta complicada. Obviamente los expertos en seguridad y salud laboral y también los expertos, que van no solamente los ingenieristas o lo que llaman los ingenieros en materia de seguridad y salud laboral, sino también la medicina ocupacional, pues dan ciertas directrices o ciertas pautas. La mayoría de ellas se concentran muchas veces en el tema ergonómico, pero estoy de acuerdo con esta persona, tema niveles de ruido, grado de iluminación, concentraciones de polvo, orden del espacio físico en el cual presta servicios la persona, el que tenga una superficie suficiente para poder llevar a cabo la actividad. Y todas estas variables tienen que ser atendidas por un profesional de la medicina ocupacional o por un profesional ingeniero industrial, si personas aptas certificadas, el INSACEL lo certifica, para que la persona pueda llevar a cabo un levantamiento de los riesgos de ese puesto de trabajo. Eso no puede ser un objeto de improvisación, no se trata de copiar y pegar cosas que alguien más me envió, que sí pudo contratar a un profesional del área, porque recordemos que cada espacio físico puede ser distinto y entonces puede estar sometido este colaborador a un riesgo distinto al que puede estar sometido cualquier otro. Y aun cuando existan cosas comunes, puede haber muchas otras que no. Y el patrono que no identifique, no advierte un riesgo, y luego se materializa un accidente precisamente por ese riesgo que ni siquiera fue identificado, su grado de responsabilidad es mucho mayor. Vale, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta por acá. ¿Libertad responsable debe incluir propiedad y honestidad? ¿Cómo promoverlas? ¿Se debería incluir contractualmente? La respuesta mejor la tiene Ileana. Yo puedo decir que obviamente es un tema de valores, que deben acompañar el ejercicio ético de un trabajo. Puedo quizás contar muchísimas anécdotas de que yo era pasante en mi primer trabajo, donde estaba de moda el tema del desarrollo de los portales web, pero las páginas no eran autogestionadas, entonces se subcontrataban personas que daban el contenido que iban a alimentar esos portales y había personas que llevaban a cabo esa función a distancia y otras lo hacían en modalidad presencial. Comienza a darse un problema de calidad y los trabajos que se llevaban a cabo a distancia pues no tenían la misma calidad, pero es que ni siquiera se identificaba que eran esos los trabajos. Entonces fue un hallazgo, decir, no, es que esto está pasando porque el trabajo es llevado a distancia. Entonces, listo, al no haber el mismo tipo de compromiso, porque no está llevado a cabo con estos valores, con esta honestidad, puede darse el caso que si un patrón dice, quiero instalar una aplicación informática que permita medir la actividad del equipo, aunque no puedas ver el programa que está viendo, etcétera, tal, qué sé yo, la persona, bueno, vale, entonces instálalo y el señor prende la computadora, pero empieza a mandar sus correos electrónicos, entra para el banco, la cosa. Entonces, ¿qué es lo único que está cambiando? Que quizá alguien no va a abrir la puerta a tu oficina y te va a capturar infraganti en llevar a cabo la compra de un artículo de Mercado Libre, por citar un ejemplo, sin valor comercial me refiero, o sea, digamos, que es una actividad que muchas veces alguien desempeña, pero sí puede ocurrir, y creo que es lo importante, que cuando se trabaja por objetivos, lo importante es que el resultado sea y que sea además un resultado de calidad, y por eso hacía yo mucho énfasis en que esta última competencia asociada al tema de la calidad del resultado viene de la mano con la autonomía que se le brinda al trabajador, con la libertad responsable y que sí incluye estos valores. Definitivamente los incluye y creo que las entidades de trabajo sí tienen cómo capturarlo desde el punto de vista normativo, generando, digamos, lo que serían acuerdos o compromisos con los colaboradores en los que se identifica claramente qué es el resultado esperado y cómo debe ser llevado a cabo. Quizás yo ahí complemento la respuesta, Jair, en efecto, con todos los códigos de conducta que las organizaciones generan y esos códigos de conducta para que realmente también terminen de ser totalmente aplicables, también tienen una sesión pues de consecuencias, por decirlo de alguna manera, por el no estar, tener una conducta que se aleje de ese código de conducta. A veces muchas organizaciones combinan lo que llaman códigos de ética con códigos de conducta y todos estos temas de honestidad, de manejo de confidencialidades, son objetos de ser incluidos dentro de esas normativas organizacionales con sus debidas sanciones organizacionales como tal. Así es porque, y lo digo muy en apretada síntesis, el poder de dirección del patrono tiene tres expresiones: la facultad de dictar instrucciones, el derecho de controlar o vigilar que en efecto se lleven a cabo y la facultad de sancionar cuando en esa verificación se constata el incumplimiento de las instrucciones que ellos dieron. Exactamente Así así. es, así es, Jair. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es el reto que presentan las empresas para calificar un despido en base a las causales del despido previsto en la Ley Orgánica del Trabajo? Asumo que en este contexto de teletrabajo, esa parte la incorporé yo. Yo creo que si estamos hablando, o sea, ya sabemos los retos tradicionales, ¿no? Es decir, es un método breve
Es un método que en el papel luce bastante interesante, pero que a la hora de concretar está lleno de obstáculos, desde la admisión del procedimiento, desde la notificación del colaborador hasta el tema de, una vez ventilada la fase probatoria y la consignación de los escritos posteriores, se tome la decisión que finalmente autorice al patrono a dar por finalizar la relación laboral. ¿Qué nuevo reto adicional a estos tradicionales ya existen por el tema de la modalidad del teletrabajo? El tema probatorio, fundamentalmente. ¿Sí? ¿Cómo demuestro yo el incumplimiento de las obligaciones por parte de una persona que presta servicios a distancia en un contexto en el cual quizá no tengo herramientas lícitas o no tengo herramientas más que lícitas, digamos, formal y expresamente reconocidas por el ordenamiento jurídico que me permitan garantizar que en efecto el resultado, que las obligaciones que son inherentes a este contrato de trabajo se están llevando a cabo? Entonces, precisamente allí, y es la visión del gerente de talento humano, alimentada del punto de vista jurídico, la que va a permitir voltear estas funciones de cargo a objetivos concretos, y estos objetivos concretos entonces se deberían identificar como obligaciones fundamentales e inherentes al contrato de trabajo, y por lo tanto su inobservancia obviamente demostrada, bien porque había que entregar unos reportes en unos plazos establecidos, bien porque esos reportes deberían tener una calidad y se definió qué se entiende por calidad, y en este caso no cumple los atributos y es demostrable, bien porque la persona no está en conexión durante el tiempo definido por jornada de trabajo, etcétera. Entonces, con las herramientas lícitas y previamente establecidas, sí se puede llevar a cabo el procedimiento de calificación. Insisto, aquí la principal variante siempre va a ser el tema probatorio, más allá de los obstáculos tradicionales, porque ahora hay una modalidad de prestación a distancia que de alguna forma no le permite al patrono o empleador utilizar los métodos tradicionales para demostrar los inobservancias. Vale, Jair. Tenemos acá otra pregunta. Buenas tardes. ¿Existe alguna experiencia como referencia para que las empresas puedan determinar los costos o gastos que se deriven del teletrabajo? Si el teletrabajo, ya, la pregunta es, grábala allí, continúa con la siguiente parte. La tengo. Si el teletrabajo es una experiencia de beneficio para la empresa y el trabajador, ¿dónde la flexibilidad es una acción voluntaria? ¿Cómo se prevé medir jornadas prolongadas? ¿Existe alguna ley de referencia? Vale, muy bien. En cuanto a la parte del tema que tiene que ver con los costos, estábamos conversando previo al inicio de esto, que hay países como por ejemplo el caso de Holanda, lo conversábamos precisamente más temprano hoy en un chat de profesores de la Escuela de Ciencias Sociales, hicimos la referencia aquí, han llegado al pormenorizado de incluso querer tomar en cuenta desde el tema del agua, es decir, cómo aumenta o no el consumo de agua, cómo aumenta o no el consumo de la electricidad o los pagos extras por un mayor consumo de datos. Se habla también incluso en el caso holandés, uno de los puntos era que incluso el papel higiénico que se utilizaba. Entonces, claro, habrá metodologías, por supuesto. Estoy seguro que los economistas tienen miles de herramientas para poder discriminar en qué casos sí, en qué casos no y cómo llevarlas a cabo. Pero lo otro que creo que es importante que nosotros tengamos en cuenta y que no estamos a veces abordando es que aquí hay que tomar en cuenta tanto los gastos adicionales como los ahorros adicionales. Es decir, son dos cosas que están ocurriendo, ¿no? Es una ecuación. Y creo que esto tiene que llevarse a una compensación. Cuando se trabajaba la visita médica, en los métodos tradicionales ante el tema de la pandemia, muchas veces el visitador médico utilizaba su equipo celular, su computadora, o a veces recibía estas herramientas, pero utilizaba un vehículo que era comprado con un contrato bajo reserva de dominio, que era un vehículo que era del trabajador, pero que la empresa financiaba el pago de ese vehículo y hasta tanto el trabajador cumpliera el pago de las cuotas, no se hacía la liberación de la reserva. El vehículo recibía una depreciación y esa depreciación era calculada en rutas cortas, rutas largas, lo que se supone duraba la jornada, cuántas visitas promedio debería haber hecho por semana, y se hacía un pago adicional que estaba reembolsando esa depreciación. Esto mismo se puede llevar a cabo de manera perfecta en un tema de trabajo modalidad a distancia. Y en cuanto a la segunda pregunta, que fue la que se me olvidó, no la primera, fíjate, no me acuerdo. La segunda, te cuento, la segunda pregunta dice, si el teletrabajo es una experiencia de beneficio para la empresa y el trabajador. ¿Aló? Sí, ¿te escucho? Ok, perfecto. Si el teletrabajo es una experiencia de beneficio para la empresa y el trabajador, donde la flexibilidad es una acción voluntaria, ¿cómo se prevé medir jornadas prolongadas? ¿Existe alguna ley en referencia? Nuestro sistema tiene obviamente la ley orgánica del trabajo, el régimen de jornada ordinaria, y luego tenemos un reglamento parcial. Este reglamento parcial
lo que hizo fue básicamente darle rango repetido de muchas cosas que ya están establecidas en el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo sobre el tema de la jornada laboral. La variante está en cómo demostrar la duración de la jornada. Es decir, las reglas de si la jornada es diurna, nocturna o mixta son las mismas que hemos tenido. El tema de cómo se paga en una hora extraordinaria va a ser exactamente lo mismo. El tema es que si va a haber flexibilidad y una persona dice, oye, ¿sabes qué? Me voy a parar en mi flexibilidad, en mi libertad responsable, me paro a las 2 de la mañana y digo, voy a empezar a trabajar porque soy noctámbulo, me gusta, o vengo de una fiesta y quiero entregar esto antes de las 8, que cuando mi patrono se siente en su correo electrónico a abrir la información, ya está mi respuesta. Entonces, en este caso, la pregunta es, ¿pago o no pago el recargo nocturno? ¿Tengo o no que pagar una hora extraordinaria porque el trabajador se dilató, pero se dilató producto de una distracción que no tenía que ver con un tema de relación laboral? Entonces, esto va a depender en la medida que se cuenten con las herramientas informáticas suficientes para poder llevar a cabo una medición objetiva que no transgreda el derecho a la intimidad del trabajador, que es donde está el balance. En el caso de Argentina, este software, por ejemplo, se permite y se ordena que debe haber un registro, y ese registro cuenta con una especie de validación por parte del Ministerio del Trabajo como tal, para poder llevar a cabo la implementación de este esquema informático que permita llevar a cabo esta actividad. Vale, tenemos por acá una pregunta. ¿Sí? ¿Sugerencias para motivar a los empleados bajo la modalidad de teletrabajo, aun cuando existen objetivos asignados, excelente retribución, comunicación constante y asignación de herramientas de trabajo? Sí, es un tema muy importante. Pienso yo que en el caso de la motivación es un tema muy complejo. Hay distintas teorías de la motivación, desde la pirámide de Maslow hasta muchas otras. Obviamente los psicólogos, insisto, en esta parte son mucho más robustos que un industriólogo inclusive, pero digamos, no es fácil porque estamos trabajando con un tema de trabajo a distancia. Entonces, una de las láminas que precisamente estábamos proyectando hablaba del tema del liderazgo. Parte del tema del liderazgo está asociado con esto en particular, pero también hablábamos de una variable que es el tema de la gestión de las emociones. Entonces, en el tema de la gestión de las emociones está involucrado el tema de cómo mantener un equipo motivado, pues obviamente va a responder a los distintos tipos de mecanismos que se vienen utilizando. Quizá no lo vas a implementar de la forma tradicional, porque no puede llevar el mismo esquema ordinario de un trabajo presencial, pero desde luego la teoría que está refrendando el modelo, el sistema de motivación que quiere llevar a cabo la entidad de trabajo, sí va a seguir siendo la misma, amén de, obviamente, teorías nuevas en materia de motivación, de liderazgo, que vayan surgiendo. Lo que sí es importante destacar es que el tema de la gestión de las emociones es absolutamente relevante y es todo un mundo dentro del tema del teletrabajo, porque no es fácil manejar el tema de las emociones con una persona que está, entre comillas, aislada, o por lo menos una modalidad de prestación de servicios que no es presencial. Entonces, allí sí, desde luego, se requieren la implementación de herramientas llevadas a cabo de profesionales en el área de la psicología, que sean expertos además en el tema de motivación organizacional para que puedan diseñar e implementar distintas herramientas que permitan que las personas que están prestando servicio a modalidad de distancia no caigan en un tema de burnout, no caigan en unos temas de simplemente de sentir que ya no tiene sentido continuar con las funciones inherentes al cargo, que pueden dar un mínimo y que a lo mejor ese mínimo es suficiente, ¿no? Y esto va de la mano también de la identificación de las distintas necesidades de los colaboradores, y quizá es un manejo incluso individualizado, no solamente por capas o dentro de la estructura organizacional. Pero allí, desde luego, sí es un tema que se puede manejar, pero desde, obviamente, la perspectiva de un profesional de la psicología experto en esta materia de motivación. Por acá tenemos otra pregunta, Jair, muchas gracias. ¿Cuál cree sea el límite de la responsabilidad del empleador en la creación de un ambiente, espacio y puesto de trabajo seguro y saludable en el teletrabajo? Bueno, va a depender de muchas cosas. Si el trabajo es a domicilio y el trabajador, por ejemplo, no permite que el patrón ingrese al domicilio por el principio que comentamos de inviolabilidad del domicilio, obviamente la responsabilidad del patrón no puede ser la misma, porque tiene que basar todas las orientaciones y todo el diseño de esta estructura de prevención de riesgo en una información que le es suministrada más no verificada. Ahora, si el trabajador permite ese ingreso, la responsabilidad es exactamente la que está establecida en la normativa en materia de seguridad y salud laboral. Siempre subyace el tema de la responsabilidad objetiva del patrono, o sea, que va a responder independientemente de lo que sea o no, porque él es el patrono, él tiene a su cargo el tema de la faena, el tema del proceso productivo, y por lo tanto es responsable.
por los accidentes o enfermedades ocupacionales que puedan ocurrir con ocasión del trabajo. Es muy difícil a veces determinar, además cuando el trabajo a domicilio, si es o no una consecuencia de la prestación de servicio. Esto, pues obvio, esto de nuevo va a depender hasta qué punto se pueden implementar los mecanismos que permitan llevar a cabo esa constatación para tejer ese nexo causal entre lo que se supone produjo la enfermedad y si es o no de origen ocupacional, o lo mismo con el caso del accidente en particular. Pero las responsabilidades en principio son las mismas que están en la ley y obvio van a tener alteraciones líricas que van de la mano con hasta qué punto existe o no la posibilidad del patrón de poder llevar a cabo los diagnósticos efectivos para poder llevar a cabo las medidas. Vale, tenemos acá otra pregunta. Ciertamente el teletrabajo es una realidad en nuestro mundo globalizado. Y hoy, a propósito del COVID-19, se ha convertido en una necesidad en preservación esencial de la salud pública y al propio tiempo se hace necesario la producción de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades humanas. En este sentido, creemos que llegó el teletrabajo para quedarse. El expositor ha señalado que puede haber una adaptación de la normativa. Le pregunto, ¿esa adaptación no involucra una reforma normativa legislativa que pudiera implicar el reglamento de las normas de orden público, que Sí. pudieran dar al traste con las conquistas laborales? Estoy leyendo literalmente la pregunta. Claro. Vale. Sí, a ver, o sea, siempre, obviamente, las normativas, a ver, el derecho laboral, y aquí creo que es el punto de partida, tiene un fin de tutela, de la protección de uno de los actores, que en este caso es el trabajador. Yo siempre he sostenido en lo particular que no estoy de acuerdo con que se maneje hoy este esquema de tutela con el mismo alcance o con la misma visión que se manejó en el momento en que nació el derecho del trabajo. Si no es el mismo trabajador de la revolución industrial, la persona que tenemos hoy en día. Y quizá el primer gran debate que va a dar el derecho de trabajo es a quién debo tutelar, cuál debe ser el alcance de esa tutela que debo ofrecer. Yo no creo, en particular, es un tema muy individual, lo digo porque no es lo que dice nuestra normativa, pero lo pienso así, o sea, que el presidente de un banco a nivel nacional me diga que él no sabía que que este beneficio no lo quería o sí lo podía percibir, digamos, él tiene muchas más herramientas y distintas que a lo mejor el portero de ese banco. Entonces, no sé hasta qué punto el nivel de protección o de tutela debe ser exactamente el mismo. Y no estoy hablando de una transgresión al principio de igualdad y no discriminación. Lo que estoy tratando de referir es que el alcance, el grado de protección debería ser proporcional dependiendo de a qué persona estamos tratando de tutelar y proteger y de darle quizá un mayor espacio al principio de autonomía de la voluntad de las partes en el manejo, la definición de cada una de las instituciones del derecho del trabajo. ¿Sí? Pongo un caso muy particular. Nosotros manejamos, en el caso venezolano, el periodo de prueba, 30 días, además lo dicen, la norma de manera expresa, no lo dice de manera expresa, porque habla de un periodo de ausencia de estabilidad laboral, es la verdad, pero digamos, se maneja que ese periodo en el que no hay estabilidad laboral corresponde al del periodo de prueba y, digamos, no distinguimos si se trata de un trabajador, si se trata de un trabajador de dirección, es decir, de quién es la persona y cuál es el cargo que ocupa y cuáles son las funciones inherentes al cargo. Y tenemos legislación, por ejemplo, en el caso de Portugal, por citar un ejemplo, que me parece fantástico, el Código de Trabajo en Portugal sobre esta materia, porque, por ejemplo, en Portugal, si usted es un trabajador de dirección, tiene un alto cargo directivo, el periodo de prueba no va a ser de 30 días ni 60, puede ser 1 o 2 años, no recuerdo exactamente ahora el tiempo, pero es un tiempo muy prolongado, porque la tangibilidad del resultado de ese cargo no es la misma que de aquel señor portero. El señor portero, usted en menos de 2 o 3 días sabe si sabe o no sabe abrir la puerta, si trata mal al público. Pero a lo mejor el presidente del banco va a tomar decisiones cuyo impacto no se puede medir en el corto plazo. Y además no es lo mismo, por ejemplo, cuando un trabajador ya había prestado servicios para esta empresa ejerciendo el mismo cargo y la empresa resuelve más adelante volverlo a contratar porque tiene que haber un periodo de prueba, ambas partes se conocen, son los mismos sujetos, son las mismas funciones las que viene a llevar a cabo, el periodo de prueba no debería ni siquiera existir. Pongo ejemplo para que no se piense que es que estoy abogando por uno de los actores laborales, sino que creo que son elementos distintivos que tienen que tenerse en cuenta. Entonces, ¿se puede regular? Sí se puede regular. ¿Se puede transformar la ley orgánica de trabajo? Sí. ¿Esto implica desregulación? No debería. Debería llevar a un examen de cuál es el grado de tutela o de protección que ofrecer,
cuál es el espacio que se puede dar al principio de autonomía a la voluntad de las partes y esto mantener un sano equilibrio que no implique ni tan calvo ni con dos pelucas, como me puso por allí, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Entonces creo que por allí es donde debe buscarse los equilibrios, pero sí se puede llevar a cabo y no involucra necesariamente desregulación, no es lo deseable. Claro. Tenemos acá otra pregunta. ¿Cuáles serían algunas desventajas del teletrabajo? Es más bien, yo creo que es un comentario más bien lo que nos están haciendo acá, ¿no? Desventajas del teletrabajo, el sedentarismo que puede conllevar problemas de salud al trabajador. Sí, bueno, por cierto, el director de INSACEL en el video en la videollamada que le hicieron en estos foros que les comenté oficiales, hablaba el tema de las pausas activas, de la importancia de las pausas activas y que entonces durante la jornada deberían haber varias pausas activas precisamente para garantizar que el trabajador pueda de alguna forma llevar a cabo movilidad corporal. Sabemos hoy, por ejemplo, de muchas aplicaciones informáticas que recuerdan a los trabajadores que tienen que interrumpir su jornada, relojes inteligentes que te dicen, hey, es hora de respirar, hey, es hora de que te muevas, tienes que hacer 12 paradas durante el día, qué sé yo. Es decir, hay muchas aplicaciones que están allí de alguna forma materializando lo que debe ser el tema de tratar de, aún en una situación de sedentarismo, procurar, digamos, que el aspecto físico que va en merma, porque es natural que vaya en merma, las personas tienen sobrepeso, el tema de no hacer ejercicio también causa estrés, el tema de estar las 24 horas del día en el mismo espacio físico, esto es un tema bastante importante y delicado, y además creo en algunas circunstancias constituyen daño psicológico, que obviamente es un tema que habría que atender dependiendo del caso, pero lo que quiero decir es, sí se puede llevar a cabo un tema de tratamiento STEM. El INSACEL está consciente de esto y entiendo que precisamente en esa norma técnica relativa al teletrabajo está desarrollando recomendaciones específicas sobre esa materia. Fíjate, Jair, nos quedan 5 preguntas. Una de ellas creo que ya la respondimos, ya te la voy a hacer. Y bueno, Okay. con esas 5 preguntas, porque siguen escribiendo, con esas 5 Okay. preguntas vamos a cerrar, porque el tiempo también, ¿no? Entonces, sí. fíjate, tenemos esta que te voy a leer en este momento, ya creo que la respondimos, pero igual te la leo. Si el patrono exige encender la cámara, puede considerarse una inviolabilidad. Me enredé. Si el patrono exige encender la cámara, puede considerarse como inviolabilidad del domicilio. No estoy tan claro en que el patrono primero pueda tener derecho a exigir el encender esa cámara en particular. Creo que el patrono podía proponer encender la cámara y si el trabajador manifiesta estar de acuerdo, en ese caso no hay inviolabilidad del domicilio. Y en cuanto a todo lo demás, del tema de los derechos fundamentales, creo que ya dimos respuesta con el tema de derecho a la intimidad. Exactamente. Muy buenas tardes. En nuestro país, ¿cuáles serían los retos y desafíos, tanto en el sector empleador público como en el sector empleador privado? Por favor, sus comentarios. Muchas gracias. Imagino que son los Bueno, retos. sí. Quizá, digamos, todo lo que tiene que ver con los retos lo comentamos allí, hablamos incluso al final de 4 oportunidades en específico en la última parte de la presentación. Si alguna añadiduría cabe en materia del tema del régimen del ejercicio de la función pública, creo que hoy el principal reto que tienen es a materia de infraestructura, es decir, que garantizar que los espacios donde los distintos funcionarios públicos están prestando servicios puedan tener los recursos de tecnología de información y comunicación suficientes y de calidad para que puedan llevar a cabo sus funciones. Estamos viendo incluso, por ejemplo, en materia judicial, cómo estos despachos virtuales muchas veces involucran que el juez tiene que hacer uso de sus recursos personales para poder brindar el servicio de acceso a la justicia, y lo idóneo sería pues que el Estado tenga todo un esquema que obviamente debería poder llevarlo a cabo para garantizar que este servicio no sufra ningún tipo de afectación y que el funcionario público no tenga que disponer de recursos personales para esto. Son básicamente los mismos retos que tiene para el sector privado, quizá para el Estado implica un tipo de nivel de organización un poco diferente, ¿no? Ok, tenemos una pregunta por acá. Teletrabajador, es un teletrabajador para una empresa extranjera, pero laborando desde Venezuela. ¿Cuál es su opinión sobre el ordenamiento jurídico aplicable?
Bien, en materia laboral venezolana tenemos una norma explícita que obviamente ha recibido distintas interpretaciones jurisprudenciales en el pasado y que hoy están concretas también en nuestra legislación, que aplica por defecto en estos casos, ¿no? Respecto al ámbito territorial de aplicación de la ley, nuestra norma señala que la Ley Orgánica del Trabajo regirá para todo trabajo que sea prestado o convenido en el país. Por lo tanto, si el trabajo es ejecutado en Venezuela, aun cuando haya sido pautado de manera electrónica, en efecto podría aplicar el régimen jurídico laboral venezolano y los tribunales tendrían jurisdicción para conocer. Si el trabajo es contratado en Venezuela y ejecutado en el extranjero, también podría aplicar la legislación laboral venezolana, y de esto viene desde la sentencia de Oxy Cameron, el tema de Foster Wheeler, el caso de la empresa General Motors, el caso de Oracle Venezuela, es decir, cualquier cantidad de casos que han trabajado este principio y que básicamente se reducen en estas dos afirmaciones que por razones de tiempo no puedo explicar con mayor profundidad. Vale. Hay dos preguntas que si bien están no están en el chat de preguntas, pero están en el otro lado y me dio tiempo de leerlas. Una tiene que ver con la situación actual, cómo quedan los contratos de trabajo en donde se tenía un trabajo presencial. ¿Eso genera un riesgo actualmente? Pues supongo que estamos hablando cómo quedan respecto de un patrono que decidió implementar la modalidad de teletrabajo, pero que quizá no ha documentado esa implementación. Bueno, obviamente en materia laboral rige el principio de primacía de la realidad o de los hechos sobre la forma. Está claro que si esta persona puede demostrar que la persona está en modalidad de teletrabajo y que ha transcurrido varios meses bajo esta modalidad, hay una especie de transformación o de mutación de las obligaciones inherentes al contrato de trabajo. Nunca es tarde para documentar en qué consiste esa transformación. Por el contrario, es una oportunidad que si en este punto no hay ley especial sobre la materia, las partes puedan celebrar un acuerdo que signifique, desde el punto de vista jurídico, en materia general de la teoría general de contratos, es decir, una especie de adendum del contrato, una modificación de las obligaciones, una innovación de las obligaciones inherentes al contrato. Desde el punto de vista gerencial estamos hablando, bueno, que cuáles son tus nuevas funciones, qué se supone es la conducta esperada y cuáles son las prestaciones derivadas de ese cumplimiento de esas funciones. Ok, tenemos por acá una última pregunta. ¿La demanda de profesionales es lo suficientemente alta para incorporarse exitosamente? ¿En dónde? Esa parte, no sé, estoy leyendo que es Isabel Morillo, pero Sí, la pregunta, yo me imagino que se quiere referir, y quizás la estoy interpretando, es si bajo esta modalidad hay suficiente oferta o temas de contratación en modalidades de teletrabajo, pero realmente no entiendo muy bien la pregunta, Jaime. Sí, sí, yo voy a tratar de responder. Si de todas maneras Isabel todavía está sintonizándonos y nos quiere aclarar un poquito más o nos confirma si luego le respondimos o no, sería valioso, aunque estamos ya muy cortos de tiempo por lo que identifico. En el tema de las profesiones, hay profesiones que obviamente van a salir beneficiadas con el tema del teletrabajo. Desde quienes desarrollan aplicaciones, programas informáticos, desde quienes están a cargo de garantizar esto, que sea viable la implementación de esta modalidad, hasta ciertos oficios que pueden ahora llevarse a cabo a distancia y que pues, esto pues, va a permitir potenciar ciertas profesiones. Hay muchas otras que no, porque por ejemplo cuando son trabajos de predominante ejercicio manual sobre el intelectual, muy probablemente o estás llevando a cabo una elaboración de un proceso productivo, no vas a tener esa posibilidad como tal. Entonces, toda transformación del trabajo derivada de la tecnología de información y comunicación abre nuevos espacios para la contratación y cierra otros que van a ser sustituidos por un trabajo de robótica, de informática, nanotecnología, etcétera. Y ahí en estos casos pues debe haber una reinversión del trabajo. Entonces va a depender de qué oficio, de qué profesión estemos hablando en particular. Y fíjate que Isabel está con nosotros y lo que nos coloca es lo Muy bien. siguiente. Durante los últimos años se ha apreciado un incremento en la oferta y la demanda del teletrabajo. Quienes no consiguen trabajo, por lo general, tienen que ver con otras causas. Sí, es que claro, también hay que tomar en cuenta el tema de los contratos maquilas. Hay muchas veces están ocurriendo que países del extranjero, sabiendo que los ingresos en Venezuela y el salario mínimo es verdaderamente irrisorio, entonces ofrecen contratar personas desde esos países para que lleguen a cabo prestaciones que podrían perfectamente calificar dentro de la estructura de la modalidad de teletrabajo, pero no se hacen cargo de pasivos laborales y ofrecen pagos que si tuviesen que contratar a ese mismo profesional en sus países tendrían que desembolsar un dinero mucho más grande. Entonces, pues por supuesto que esto ha favorecido a los países que tenemos un ingreso promedio muy inferior porque permite a estas personas obtener un ingreso adicional por estas otras vías. No sabemos qué impacto vaya a tener la regulación sobre esta materia. Si es una regulación muy agresiva, posiblemente inhiba este tipo de contrataciones internacionales. Si es digamos, una regulación más equilibrada,
posiblemente no va a ahuyentar este tipo de modalidades, pero las va a formalizar y va a brindar un espacio para una mayor protección. Vale, Jair, muchísimas gracias. Antes de despedirnos, pues, y darte las gracias nuevamente, Jair, por compartir con nosotros en la tarde de hoy el posgrado de Gerencia de Recursos Humanos y Relaciones Industriales, así como el posgrado de Derecho del Trabajo. Queremos agradecerte, Jair, por el espacio compartido y aprovechar la oportunidad para invitarlos a que revisen la oferta académica de estudios de cuarto nivel que ofrece la UCAP. Les estaremos enviando la información relacionada con el curso de ampliación concentrado de teletrabajo, aspectos jurídicos gerenciales al que hizo referencia Jair, y también de toda la información que en esta materia pueda ser de interés. Esto lo está ofreciendo el posgrado de Derecho del Trabajo y está previsto el inicio del mismo en el mes de noviembre, así como también esperamos nos puedan acompañar en un ciclo que estamos haciendo en este tema de teletrabajo. El jueves de la semana que viene, a esta misma hora, a las 5 de la tarde, vamos a estar compartiendo con Victorino Márquez y Viva Arciniegas, quienes estarán también hablando de teletrabajo, y definitivamente, Jair, voy a hablar con la profesora Ninoska y con Anafina para que podamos fijar una nueva fecha para que volvamos a compartir con la audiencia. Si conocen a alguien que no ha podido conectarse el día de hoy, les recordamos que pueden conectarse con el video, pueden ver el video a través de nuestro canal de YouTube, donde estará publicado. Asimismo, los invitamos a que sigan nuestras redes sociales, Posgrado UCAP, tanto en Instagram como en Twitter. Asimismo, nuestro canal de YouTube, Posgrado UCAP, donde podrán tener información de todo lo que hacemos en el día a día. Igualmente los invitamos a nuestra página web, www.ucap.edu.be, donde está toda la oferta de estudios de cuarto nivel, tanto en los regímenes trimestrales como en los regímenes semestrales. Y bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros la tarde de hoy. Jair, un inmenso placer el haber podido contar contigo esta tarde. Muchísimas gracias a ti, Ileana, obviamente al posgrado de la Universidad Católica Andrés Bello, tanto en de Relaciones Industriales como de Derecho de Trabajo. Además, a todas las personas que participaron por los comentarios que están escribiendo. Está dejando los enlaces a Anafina acerca de cuál es el link para obtener más información del tema de posgrado. Yo quiero anotarme para estar como participante escuchando allí de oyente todo lo que va a decir Victorino y nuestro otro invitado, que creo que es muy importante, y creo también que es muy valioso dar aportes que involucren temas incluso no jurídicos, porque es un tema que es polivalente, que involucra distintas áreas profesionales. Tengo el compromiso de hacerte llegar las láminas de PowerPoint para que por favor sean difundidas con las personas que nos están sintonizando, y si alguna de las personas no se puede registrar o no las recibe, siempre pueden buscarlas en mi página web, yo las suelo colocar, pero el canal oficial siempre va a ser el de la Universidad Católica Andrés Bello. Muy agradecido contigo, Ileana, por todo tu apoyo, por todo el aporte, por tu talento, y además con la profesora Ninoska, Ana María, y con Anafina por toda la experiencia de la tarde de hoy, y pues hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias a todos los que compartieron con nosotros. Preguntas todavía allí que vamos a intentar responder vía privada. Agradecidos con todos y por este espacio que pudimos tener en la tarde de hoy. Feliz noche y feliz fin de semana.